Saludos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Bueno, mi nombre es Gustavo Luengo y he decidido comenzar con este canal que se llama ¿Por qué Católico? Por muchos motivos. Primero, porque en mi caminar un día hice el retiro de Maús, viví la experiencia del camino de Maús, y en este retiro yo tuve un encuentro muy fuerte con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Tuve una experiencia muy bella con Él, donde muchas cosas Él me mostró, pero más que todo me mostró que me amaba, a pesar de que yo venía haciendo cosas que no debía hacer, causaron mucho daño a mí y a mis seres queridos. Sin embargo, Jesucristo me mostró que Él quería estar conmigo. Y esto me llevó a un descubrimiento de mi fe. Yo antes no le prestaba tanta atención a las cosas de Dios, de hecho, tanta por no decir ninguna. Y empecé a escuchar y a tratar de aprender. Como un loco empecé a escuchar de todo, predicadores de todo tipo de denominaciones, católicos y no católicos, muchos protestantes. Empecé a escuchar emisoras, por ejemplo La Nueva, que es una estación que se denomina para todo tipo de denominación, y me di cuenta pronto que no era así. Y cuando escuchaba esto, me empecé a preguntar, ¿por qué soy católico y no soy de otra denominación? ¿Es necesario realmente permanecer o estar en una iglesia para seguir a Cristo? Porque yo me considero que soy católico porque soy cristiano. Yo no soy cristiano porque soy católico, sino que como quiero seguir a Cristo, quiero seguir la voluntad del Señor, quiero agradarle a Él porque lo amo, ¿verdad? Y le quiero obedecer. Entonces yo quiero pertenecer a esa iglesia que Él fundó. Primero era si en realidad Jesucristo había fundado una iglesia. Ahí empezó mi búsqueda. No conocía nada las escrituras, no sabía cómo leerlas, no sabía dónde buscar, así que empecé a buscar como los locos, a buscar en todos lados. Y en los evangelios me di cuenta de que más que el amor o el perdón o cualquier otra cosa que son muy buenas, Jesucristo predicó sobre el reino de los cielos. De hecho, nosotros podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, que son las primeras palabras que Jesús dice, ¿verdad?, cuando comienza su ministerio mesiánico. Dice esto, el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso en el Evangelio según San Mateo, solamente en ese Evangelio según San Mateo se repite esta frase del reino de los cielos, el reino de Dios, 32 veces. En los 4 evangelistas se repite más de 50 veces el término reino. Y este reino de los cielos no es un reino que está en el cielo, porque si no, no dice Cristo que está cerca. Pero también nos damos cuenta porque, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, de 24 al 48, Jesús dice que el sembrador, el amos, mandó a sembrar buena semilla, pero creció cizaña. Y si él lo compara esto con el reino de los cielos, en el cielo no puede haber nada malo, no puede haber cizaña. Por lo tanto, el reino de los cielos es algo aquí, en la tierra, ¿verdad?, que llega hasta las dimensiones de la eternidad, del cielo. Y ese reino de los cielos no es nada más y nada menos que la iglesia. Entonces, si para Cristo es importante que nosotros pertenezcamos a esa iglesia, si Él ha fundado una iglesia, yo quiero estar en esa iglesia. Entonces, también en las escrituras me encontré la importancia que para Cristo tiene la iglesia. Hay muchas citas bíblicas, pero la que a mí más me gusta es Efesios 5, del 25 al 31, donde Pablo, en esa carta a los Efesios, nos dice lo siguiente. Comenzamos en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí vemos en este versículo 25 que para Cristo la iglesia es bien importante, ya que Él se entrega por ella, entrega su vida por la iglesia. ¿Para qué? Dice, continúa así desde el versículo 26, para santificarla
purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Aquí en estos dos versículos, 26 y 27, vemos que Cristo no espera que su iglesia ya sea santa, sino que Él es el que la santifica. La purifica con el baño del agua, que es una referencia obvia al bautismo, y también por la virtud de la palabra. ¿Para qué? Para presentársela inmaculada, sin ninguna mancha. De hecho dice, ni siquiera arruga, resplandeciente. Si Cristo hace todo esto por su iglesia, entonces no hay duda de que es muy importante. San Pablo sigue comparando la relación del marido y de la mujer con la iglesia, y esto también nos indica que la división no existe para Jesucristo. Jesucristo no se puede separar de su iglesia. No podemos decir Cristo sí, iglesia no. Porque si nosotros amamos al rey, no podemos despreciar su reino. No podemos dejarnos de someter al reino que Él ha impuesto. No podemos reconocer a nadie como rey si no nos sometemos al reino. Continúa así San Pablo. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. O sea que nosotros somos miembros de esa iglesia por la que Cristo hace todo esto que hemos leído. Sigue así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Aquí volvemos a ver que la unión entre Cristo y la iglesia es inseparable. No tiene sentido que nosotros queramos separar la iglesia de Cristo. No podemos despreciar la iglesia y amar a Cristo. Y San Pablo cierra diciendo, gran misterio es este. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es un gran misterio esta unidad de Cristo como su iglesia, y la compara San Pablo con el matrimonio, como debería ser el matrimonio. Esto nos dice otra vez que la iglesia sí es importante para Cristo. Pero ya sabemos que la iglesia es importante para Cristo, pero ¿a Cristo fundado una iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cómo fundó la iglesia y cuándo fundó la iglesia? Parte de eso lo podemos ver en Mateo 16, del 13 al 18, donde comienza así. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesucristo quiere saber qué es lo que piensan de él. ¿Qué mensaje le está llegando a la gente? Ahorita mismo nosotros podemos ver que mucha gente tiene muchos criterios distintos de lo que es Jesucristo. Y Jesucristo quiere saber quién es Él en tu vida. Así me pasó a mí y me sigue pasando. Jesucristo me repite esa pregunta muchas veces. Y todos los que responden se equivocan, fíjense. Continúa el versículo 24 diciendo, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Esto por supuesto sabemos que está todo equivocado. Pero Jesucristo no se detiene ahí, sino que les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, Simón Pedro, que toma la iniciativa, hace una declaración que no solamente es la correcta, sino que es muy valiente. Porque al decir que es Cristo, lo que está diciendo en hebreo es Mesías, que quiere decir rey. El ungido era el rey. Y lo estaba diciendo en esta zona que es Cesarea de Filipo, donde la prominencia era romana, correcto, era una zona muy pagana, y decir en una zona de esta que había otro rey, además de César Augusto, era causal de muerte. Nosotros podemos ver que Jesucristo es entregado a los romanos acusándolos de que él se llama rey y que no hay más rey que el César, dicen los fariseos y los sacerdotes, y que por eso debe morir. Y por ese motivo Jesucristo es crucificado. O sea que lo que Simón dice es muy valiente. Y ya que Simón dice quién es Jesús,
Entonces Jesús le va a responder, diciendo así, en el versículo 17. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora Jesús va a decir, ¿quién es Simón? Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en este versículo podemos ver muchas cosas. Primero, que Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, que es un nombre que Jesucristo se inventa. Jesucristo le pone, masculiniza la palabra piedra. Si lo hiciera en español, dijera, y tú eres Piedro, porque no le quiso poner piedra, porque era femenino. Y sobre esta piedra, o sea, Pedro, edificaré mi iglesia. Aquí en esta partecita también nos dice dos cosas. Nos dice que Jesucristo es el que edifica la iglesia sobre la piedra de Pedro, ¿verdad? Y además de eso, que es de él, no es de nadie. La iglesia de Cristo no puede ser fundada por otra persona que no sea Cristo, porque ya no es de Cristo. ¿Ok? Y además de eso, que es una. Nos dice, edificaré mis iglesias. Y eso es una de las marcas que tiene la Iglesia Católica, que es una sola. Y además de eso, continúa con una promesa. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el reino de la muerte y también representa el mal. Entonces nos quiere decir Jesucristo que la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Que la muerte humana no puede acabar con la iglesia. Tiene que haber una sucesión por todos los años, que una vida, el tiempo de vida de un hombre no la pueda limitar. Además de eso, que el mal no va a poder contra ella. A pesar de todo lo que ha sucedido, la iglesia sigue en pie. La iglesia de Cristo tiene que haber empezado con Cristo y seguir hasta estos días. No puede tener 100, 200, 400, 500, 600, 1000 años no puede tener. La iglesia de Cristo tiene que existir desde que Cristo caminaba entre nosotros. Esto nos indica que si nosotros miramos la historia, nos vamos a dar cuenta que hay una sola iglesia que ha permanecido desde los tiempos de Cristo, y esta es la Iglesia Católica. Por ahora, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo lo que quería era empezar a compartir, ¿verdad?, con la persona que lo necesite, que lo quiere escuchar, que quiere aprender más sobre su fe, que Cristo fundó una iglesia y que es muy importante para él, y por lo tanto debe ser importante para nosotros. Otro de los motivos que me hizo a mí comenzar con este canal es que mucha gente se me acerca y me pregunta sobre cosas de la fe. Y yo entiendo, porque yo también he tenido muchas dudas y he necesitado llenarlas. Y a veces es difícil conseguir en el día a día a alguien que te ayude, alguien que te indique. Yo les invito a que vayan sobre los textos bíblicos que vamos a ir compartiendo en este canal, para que ustedes vean con sus propios ojos por qué yo creo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué católico? Hasta luego.